Muy buenas noches. Quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de Jesucristo. Qué alegría poder estar nuevamente aquí para estudiar la palabra de Dios y para ver la revelación de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Es una alegría que vos estés apartando este tiempo para edificar tu fe, para edificar tu espíritu con la palabra de Dios. Te recuerdo que la semana pasada nosotros hemos hablado sobre el comienzo de la creación. Hemos hablado sobre la primera semana de la creación y hemos visto tantas cosas. Si vos todavía no pudiste ver el video, yo te recomiendo que en la brevedad posible vos puedas ir a la página del Facebook de la Iglesia Comunión Cristiana ABA Paraguay y vos puedas ver y edificar tu fe y así poder acompañar también de manera secuencial la clase que estamos dando. Y hoy nosotros queremos proseguir porque este módulo 1 se trata justamente de eso, del comienzo. Ese es el título de nuestro módulo y hoy queremos partir para la clase 2, seguir avanzando en lo que Génesis puede enseñarnos. Y yo quiero hacer una oración contigo e ir a la palabra de Dios en esta noche. Amado Padre, gracias una vez más porque estamos aquí, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo para abrir tus escrituras, tu palabra que es viva y eficaz, que puede edificar nuestras vidas, que puede crear tu voluntad y tu querer en nosotros. Oro, Señor, para que cada persona que está oyendo y viendo este mensaje pueda recibir, Señor, en su espíritu esta palabra, para que ella produzca frutos cual a 100 por 1. Que tu Espíritu Santo pueda llevar a la aplicación práctica y personal que cada persona necesita para un entendimiento mejor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a partir para nuestra clase número 2. Hoy entonces nosotros vamos a hablar sobre nuestra lección 2 y vamos a hablar un poquito sobre la creación de Adán, sobre la formación de Adán. Vamos a estar hablando también, vamos a hacer una comparación entre el primer y el último Adán, así que quédate muy atento. Vamos a hablar también sobre el soplo de vida de Dios. Vamos a aprender cosas muy interesantes allí. Y vamos a hablar sobre la primera casa del hombre. ¿Cómo fue la primera casa del hombre? ¿Cómo Dios diseñó, creó? Y vamos a encontrar allí joyas preciosas espiritualmente hablando dentro del relato que tenemos en Génesis. Vamos a ver la provisión de Dios en esa primera casa y las responsabilidades y la función del primer hombre y la primera mujer. Me refiero a Adán y Eva. Vos tenés tu material allí, así que yo quiero invitarte a que comencemos entonces nuestra lección 2. Fíjense lo que dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí entonces tenemos el relato de la creación del hombre. Y tenemos una manifestación de Dios expuesta diciendo, hagamos al hombre. Eso nos da a entender que había una plena comunión entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al momento de desear la creación del hombre, al momento de expresar este deseo. Recordemos que si leemos Génesis capítulo 1, durante todo el relato del capítulo 1, Dios fue diciendo y todo fue creado a partir de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos una interrupción en el versículo 26, en donde Dios antes de crear al hombre propiamente dicho, Él manifiesta su intención de hacer al hombre con un detalle no menor. De querer crear al hombre diferente del resto de la creación, de imprimir en el hombre su imagen y su semejanza. O sea, tenemos aquí la voluntad de Dios al querer hacer al hombre. Y no solo esto, sino que dejar en él un detalle maravilloso, su propia imagen, su propia semejanza.
Y vamos a aprender un poquito sobre esto entonces. Dios manifiesta entonces que Él quería hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y yo coloqué allí dentro del material, y vos podés anotar allí también para tomar algunos datos que no está dentro de tu material, pero que yo voy a ir soltando para enriquecer esta clase. Y nosotros tenemos aquí el hombre entonces creado a imagen y semejanza de Dios. Déjame hacerte un paralelo muy importante, una salvedad muy importante antes de proseguir. Una cosa es la creación del hombre y otra cosa es la formación del hombre. Dios creó al hombre dentro de sí, manifestando ese deseo de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Allí el hombre ya fue creado dentro de Dios, en el corazón de Dios. Pero el hombre fue formado, tenemos en Génesis 2:7 el relato de la formación del hombre, que el hombre fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Entonces Dios primero creó al hombre dentro de sí, en su querer, en su voluntad, dentro del propio Dios, el hombre fue formado, fue creado. Y el hombre ya un poco más adelante fue formado de manera específica del polvo de la tierra. Ahora nosotros tenemos aquí algo muy importante, que el hombre cuando Dios manifestó su deseo de crearlo, Él dijo, voy a hacerlo, vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces vamos a partir de allí un poquito, recordando que nosotros estamos leyendo entonces los relatos de la creación, leyendo el Génesis, pero constantemente estamos haciendo un paralelo con la obra de Jesucristo y estamos haciendo un paralelo también con una aplicación personal y práctica para tu vida hoy. ¿Okay? La Biblia es la palabra de Dios y desde Génesis a Apocalipsis tiene un mismo espíritu. Nosotros podemos tener conexiones en la Biblia, tener conexiones de relatos tras relatos, de libros tras libros, porque ella tiene un mismo espíritu, una sola esencia. Ella no se contradice, ella es de una sola pieza, es íntegra, es completa y total. ¿Ok? Entonces, vamos a comprender un poquito esto allí. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Yo leí recién el relato de Génesis 1, versículo 26. Ahora allí, partamos un poquito a qué se refiere el hombre creado a imagen de Dios. Déjenme leerles allí Colosenses 1:15 que dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El capítulo 1, versículo 3 de Hebreos también dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados, fíjense que en ambos textos presenta a Jesús como la imagen del mismo Dios, la imagen del Dios invisible. Desde el capítulo 1 de Génesis tenemos el relato de Dios hablando y creando todo. Y todo el Antiguo Testamento vemos la manifestación del poder de Dios, vemos la acción de Dios en favor de aquellos que confían en Él, vemos a Dios haciendo un pacto con Abraham, con Noé, con la nación de Israel, con tantos hombres y mujeres. Pero ese Dios a quien nosotros nos referimos permaneció invisible durante todo el relato del Antiguo Testamento. Nosotros teníamos la expresión de su querer, de su voluntad, la manifestación de su poder en los relatos bíblicos, pero nosotros solamente pudimos ver la imagen física de Dios cuando Jesús se hizo carne. A esto es lo que el texto de Colosenses y de Hebreos dice, que Jesús es la misma imagen de Dios. O sea, esa imagen que antes no podíamos contemplar, solo podíamos percibir su obrar, su acción, su poder. Ahora la raza humana pudo ver visiblemente a Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15, es un texto un poco
complicado porque algunos no saben cómo enseñarlo. Porque aquí nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Algunas sectas usan este versículo justamente para manifestar que Jesús fue un ser creado y entonces Él no puede ser Dios. Pero déjeme explicarle eso de manera muy sencilla. Jesucristo ya existió y coexistió con el Padre desde siempre. Él es. Él es. Hemos leído la semana pasada en Juan capítulo 1 que Juan dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús siempre existió, coexistió con el Padre. Ahora, ¿a qué es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice que Jesús es el primogénito de la creación, la imagen del Dios invisible? Es que Jesús no tenía aún un cuerpo. Jesús solo se encarnó cuando por el poder del Espíritu Santo María se embarazó y Él vino y habitó entre nosotros en carne y hueso. O sea, allí Él tuvo un cuerpo. Antes, en la eternidad, Él no tenía un cuerpo. Él es espíritu. No tenía un cuerpo humano como el que tuvo después de su encarnación. Cuando Pablo escribe en Colosenses y dice que Jesús es el primogénito de toda creación, significa que antes, al inicio, cuando Dios iba a crear al hombre a su imagen, ¿de qué imagen está hablando Dios? De la imagen del cuerpo de su Hijo. Aún antes de crear a Adán, Dios ya sabía que enviaría a Jesús en carne para morir por la raza humana. Por eso es que 1 de Pedro 1:20 dice que Jesús como cordero fue destinado antes de la fundación del mundo para morir por la humanidad. O sea, aún antes que el mundo fuese fundado, Dios ya destinó en su omnisciencia, que todo lo sabe, que su Hijo un día se encarnaría y que moriría por la raza humana en la cruz del Calvario. Pero aún antes de hacerlo encarnar, Dios, así como Adán, cuando lo había creado diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, antes de que su Hijo encarnase en la eternidad, Él ya le había preparado un cuerpo. Dios ya había creado dentro de sí un cuerpo para Jesús. Dios creó ese cuerpo, pero 4000 años después de Adán, manifestó ese cuerpo, formó ese cuerpo en el útero de María por el poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan esa comparación que yo les hice al inicio? Que Adán fue creado, Dios manifestó su deseo de hacerlo a su imagen, pero Adán fue formado del polvo de la tierra. Así también el cuerpo de Jesús fue creado antes de la fundación del mundo dentro de Dios. Dios ya sabía cómo iba a ser el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano, cómo iba a ser su sistema inmunológico, cómo iba a ser su sistema nervioso central, cómo iba a funcionar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cuál iba a ser la función de cada órgano, del corazón, de los pulmones, del estómago, de los riñones. Dios ya había creado todo. A esas primicias es que Pablo se refiere en Colosenses 1:15. O sea, Dios ya había preestablecido cómo sería el cuerpo de Jesús, su funcionalidad, y conforme a esa imagen creó a Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, imagen está relacionado a lo físico, ¿ok? Y entonces el primogénito de toda la creación se refiere a que Él fue creado para Él, aún antes de ser formado, fue creado para Él un cuerpo, aún antes que Adán fuese formado, ¿ok? Entonces, prosigamos un poquito, amados. Jesús entonces es la imagen del Dios invisible. Ahora, nosotros tenemos allí algo muy interesante. El Padre sin el Hijo, dice, es inaccesible y es invisible. El Padre no puede ser accedido a no ser por el Hijo. Por eso es que en Juan 14:6 Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nosotros conocemos a Dios y Dios se hace claramente visible a nosotros a través de Jesucristo.
y por medio de Él accedemos al Padre. El Padre sin el Hijo es invisible, o sea, no pudimos ver a Dios en todo el Antiguo Testamento hasta que el Hijo se encarnó. Y como allí yo les dejé en Juan 14:9, Felipe se acerca a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes. Quiero contarte, Felipe, que el que me ve, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. O sea, el Padre se hizo claramente visible a través del cuerpo de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, respondiendo esa cuestión, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería a la imagen de Cristo. A esa imagen se estaba refiriendo. Ahora, también el texto dice que nos creó o creó a Adán conforme a su semejanza. Semejanza entonces está relacionado a lo espiritual, mientras que la imagen se relaciona a lo físico, la semejanza se relaciona a lo espiritual. Dios creó a Adán a su semejanza. Se refiere esto a que Adán tenía un estado perfecto, un estado de justicia. La palabra justicia significa estado perfecto, ser como debe ser. Adán tenía sentimientos, tenía pensamientos, tenía una voluntad similar a la de Dios porque fue creado semejante a Dios. Podríamos decir así: Adán era justo porque el que lo creó era justo. Adán era santo porque el que lo creó era santo. Adán era honesto porque el que lo creó era honesto. O sea, Adán era semejante a su creador. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces es importante entender ese detalle. Ahora, entendiendo eso allí, vamos a partir a la formación del hombre. Ya entendimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo fue formado el primer hombre, Adán? Dice allí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice fue el hombre un alma viviente, ¿sí? La palabra hebrea es la palabra nefesh, ¿sí? Relacionada con el alma, que aquí está traducida como ser viviente, ¿ok? Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y formó al hombre soplando en su nariz aliento de vida. Eso significa que el hombre tenía un elemento espiritual, que era el aliento de vida de Dios en su nariz, y tenía un elemento terrenal, que era el polvo de la tierra. De allí es que nosotros podemos entender que el hombre, siendo formado con un elemento espiritual y con otro terreno, por ende el hombre tiene necesidades espirituales, emocionales y físicas, terrenales. ¿Ok? Entonces el hombre, para ser suplido de manera integral, completa, él debe ser alcanzado espiritualmente, emocionalmente, físicamente, terrenamente, porque ya desde su origen él fue formado por Dios con estos dos elementos, un elemento espiritual y un elemento terreno. ¿Ok? Entonces, prosigamos un poquito. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos escribe y nos muestra que todo el ser del hombre está constituido por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Otra de las cosas que significa ser creado a semejanza de Dios, que así como Dios es uno, porque hay un solo Dios, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre es uno, pero está constituido en tres partes: por su espíritu, por su alma y por su cuerpo. Esta es la vida integral del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu está relacionado a la parte de su ser en donde él puede relacionarse con Dios. Nos relacionamos con Dios espiritualmente, porque Dios es espíritu. Jesús en una cierta ocasión, hablando con la mujer samaritana, le dice que Dios es espíritu y los que le adoraban debían adorarle en espíritu, refiriéndose a esta parte de nuestro ser, a la parte espiritual. El hombre entonces es espíritu. El hombre también es alma.
Y en el alma del hombre está su intelecto, su voluntad, sus emociones. Allí es en donde está nuestra lógica, nuestra razón. Tu alma entonces es aquel perfil, aquella característica que tenés en relación a lo que sentís, en relación a lo que pensás, en relación a las decisiones que tomás. Porque en tu alma radica tu intelecto, tu lógica, tu razón, tu voluntad, tus emociones. Entonces allí es en donde una persona, cuando recibe una noticia y de repente aquella noticia es una noticia disgustante, esa noticia comienza a alterar las emociones, la persona comienza a sentirse irritado, enojado, comienza a llorar, comienza a reírse. O sea, eso es el alma. Y el cuerpo es lo que nosotros vemos, es la carcasa que tenemos, ¿ok? Es el miembro, cada miembro del cuerpo, cada órgano del cuerpo, entonces está relacionado a aquello que nos da legalidad para habitar sobre la faz de la tierra. Entonces nuestro cuerpo obedece o a la voluntad de nuestro espíritu o a la voluntad de nuestra alma. Ese es nuestro ser integral. Somos uno, pero estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a proseguir un poquito. Aquí vamos a entrar en algo muy interesante. Adán, nosotros tenemos el registro del primer y del último Adán. El primer y el último Adán. ¿Okay? Vamos a leer el texto que tenemos allí o tenés en tu material. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ese que está en Génesis, a quien le estamos estudiando ahora. El primer hombre, Adán, alma viviente. Preste mucha atención en los detalles allí. El postrer Adán, la palabra postrer significa último, el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo terrenal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, el último Adán, que es el Señor, fíjense aquí la aclaración de Pablo, es del cielo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ok, aquí queda evidente que existen dos Adán. El primer Adán y el último Adán. El primer Adán se refiere al primer hombre formado del polvo de la tierra, hecho alma viviente. El último Adán se refiere a Jesucristo, se refiere al Hijo de Dios. Es interesante entender que la palabra Adán, uno de sus varios significados o una de sus varias representaciones es iniciador de razas. O sea, Adán significa iniciador de razas. El primer Adán inició un tipo de razas después de haber pecado. El último Adán inició otro tipo de razas sobre la faz de la tierra. O sea, ahora mismo, en este exacto momento en que vos estás estudiando la palabra de Dios conmigo, sobre la faz de la tierra existen descendientes del primer Adán y existen descendientes del último Adán. Entendamos un poquito más de eso. El primer Adán, después de pecar, su descendencia, o sea, toda la raza humana, nace semejante al primer Adán. No es una cuestión opcional, es una cuestión de naturaleza. Biológicamente, al nacer, cualquier persona de cualquier parte del mundo, cualquiera sea su raza étnica, su cultura, su lengua, nace semejante al primer Adán después de su pecado, después del pecado de Adán. Es decir, Adán, el primer Adán, es el padre de la raza humana que nos da vida biológica. La vida terrena, la vida temporal. El último Adán, que es Jesús, se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Fíjense un poquito este contraste aquí. Mientras que el primer Adán nos ofrece una vida biológica, una vida terrena, una vida
con los pies en la tierra, el último Adán inició una raza nueva de hombres y mujeres que tienen vida espiritual, vida eterna, vida que cuando termine la vida biológica sobre la faz de la tierra, que cuando ya no entre oxígeno a tus pulmones, que cuando ya no haya sangre circulando y bombeada por el corazón, cuando ya partas terrenamente, tu vida sigue existiendo porque hay una vida espiritual, una vida eterna ofrecida por el último Adán, Jesucristo. Amados, esto es muy interesante y muy serio, porque todo lo que vos y yo vemos hoy en los periódicos, en las noticias, todo lo que vos y yo estamos viendo al ver, por ejemplo, corrupción, violencia, opresión. Cuando estamos viendo aquellas cosas, nosotros estamos viendo una herencia y un legado que hemos recibido y nos hemos quedado semejante a aquel primer Adán, a aquel Adán que pecó, a aquel Adán que cayó, a aquel Adán que se corrompió. La vida biológica del hombre quedó semejante a aquel del primer Adán. Sin embargo, el último Adán nos ofrece una vida espiritual, una vida eterna, para que también tengamos una semejanza con él. El primer Adán constituyó a toda la raza humana como pecadores. Romanos capítulo 5 dice que por la desobediencia de un hombre, refiriéndose al primer Adán, todos fueron constituidos pecadores. Vos no sos pecador necesariamente porque pecaste y luego sos pecador. Vos sos pecador porque Adán pecó y recibimos por herencia una naturaleza pecaminosa. El primer Adán constituyó a pecadores. El último Adán constituyó una raza de justos. La palabra justo significa aprobado por Dios para vivir la vida que debe vivir. Mientras que el primer Adán produjo una raza de pecadores, el último Adán produjo una raza de justos sobre la faz de la tierra. El primer Adán produjo a impíos, el último Adán produjo a santos. La palabra santo significa apartado para Dios, apartado por un propósito. El primer Adán hizo que sobre la faz de la tierra sea normal y natural las enfermedades. Hoy uno va al médico, va a consultar y el médico le dice a uno, vos tenés una enfermedad hereditaria, es decir, heredaste eso de un antepasado, de tu padre, de tu madre, de tu abuelo. Llámese hipertensión, llámese problema en los huesos, llámese cualquier problema. Esa enfermedad, esas enfermedades, ellas se tornaron naturales después de la caída del primer Adán. O sea, el primer Adán nos dejó como herencia esa vida en donde la enfermedad es algo común, es algo aceptable, es algo natural convivir con la enfermedad. Sin embargo, el último Adán, aquel que inició una nueva raza, la raza de los que nacen de nuevo, nacen del Espíritu, es un Adán que promovió una raza de sanos, que promovió salud divina. Por eso es que las Escrituras dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Tal vez vos que estás del otro lado, tenés físicamente, genéticamente, heredaste algún problema de tus familiares, de tus antepasados. Tal vez heredaste y eso forma parte de pertenecer a la descendencia del primer Adán. Pero si naciste de nuevo, si naciste del Espíritu, si te convertiste a Cristo, vos perteneces a la descendencia del último Adán. Y así como aceptaste comúnmente una enfermedad hereditaria por ser descendiente del primer Adán, debes por la fe recibir la salud que te pertenece como herencia por pertenecer a los descendientes del último Adán. La salud es tu derecho, la salud divina es parte de tu herencia, porque eres de los descendientes del último Adán. El primer Adán dejó como herencia miseria. El último Adán, la Biblia dice que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en él. Él vino a darnos abundancia.
Y aquí yo no estoy hablando de que todos nos volvamos millonarios, sino que estoy hablando que Jesús vino para cambiar nuestra vida aún en lo terreno, en lo físico, en lo financiero. Él vino. Amados, Dios cuando creó al hombre, al primer Adán, lo creó sano. Dios cuando creó al hombre, lo creó abundante, lleno de provisiones. Solamente después de la caída de este primer Adán es que la miseria se volvió algo común. Es que la enfermedad se volvió algo aceptable. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, como depresión. Eso se volvió natural en el mundo después de la caída del primer Adán. Y como somos descendientes biológicamente del primer Adán, hemos aceptado esto. Pero al nacer de nuevo, nuestra herencia cambió. Ya no somos descendientes del primer Adán, somos descendientes del último Adán. El texto que hemos leído recién dice que el primer Adán es de la tierra y el último Adán es del cielo. Eso significa que los que son descendientes del primer Adán, ellos tienen solamente una vida desde la perspectiva terrena. Es decir, si tienen un problema, ellos solamente buscan soluciones desde la perspectiva terrena. Si un economista pronostica que los siguientes años será difícil, será duro, el descendiente del primer Adán se abala, se abate, se deprime, se entristece, porque él todo lo que consume solo está relacionado a la tierra. Porque el primer Adán es de la tierra. Si ese descendiente del primer Adán recibe un diagnóstico médico, él acepta ese diagnóstico porque todo lo que él conoce solo se basa en la tierra. Pero el que es descendiente del último Adán, que es del cielo, según el texto que leímos, usa la fe para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, para recibir la provisión que viene de lo alto. Amados, así viven los descendientes del último Adán. Mientras que los descendientes del primer Adán solo viven por vista, solo viven por lo que sus sentidos le informan. Sus emociones están condicionadas a lo que sus sentidos le informan. Si sus sentidos le informan escasez, si sus sentidos le informan falta de provisión, ellos viven conducidos por esos sentimientos. Pero el que desciende del último Adán, que es del cielo, aunque la tierra no le muestra absolutamente nada de esperanza, él eleva sus ojos al cielo porque sabe que su provisión viene de lo alto, porque sabe que su Salvador vino del cielo, porque sabe que aunque aquí en la tierra todo esté cerrado, todo esté difícil y complicado, su proveedor está en el cielo, su provisión viene del cielo, su identidad viene del cielo, su salud viene del cielo, absolutamente todo viene del cielo. Él es descendiente del Adán celestial y no del terreno. No del terreno. Los tiempos del cielo y de la tierra son diferentes. Jesús dijo, ustedes dicen, faltan 4 meses para que llegue la siega. Mas yo les digo, miren, los campos están blancos y listos para la siega. Se dan cuenta que la perspectiva celestial es diferente que la natural. En lo terrenal pueden decirte, esta enfermedad es trágica, y lo celestial te dice, yo ya te sané. En lo terrenal te pueden decir, será un año difícil y escaso, pero sin embargo lo celestial dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son conceptos diferentes. Nosotros somos descendientes del último Adán, somos descendientes de Jesús. Somos justos, justificados por la sangre de Jesús. Así que si vos sos descendiente del último Adán, dice la Biblia, así como hemos traído la imagen del primer Adán, así también traeremos la imagen del último Adán. Por mucho tiempo trajimos la imagen del primer Adán. Venía una enfermedad y la aceptábamos. Venía un problema y nos abatíamos ante ella. Venía una tormenta y nos inclinábamos ante ella. Teníamos la imagen de aquel primer Adán, de aquel que cayó, de aquel que fracasó, de aquel que se corrompió.
Pero ahora al nacer de nuevo tenemos la imagen del último Adán, de aquel que venció, de aquel que perseveró, de aquel que siguió hasta lo último para decir consumado está en la cruz del Calvario. Es esa la imagen que está en ti, la imagen de aquel que venció. Sigamos adelante, el soplo de vida. Volvamos al primer Adán. El primer Adán dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense aquí que cuando Dios sopló en la nariz de Adán, él recibió vida biológica. Él fue formado del polvo de la tierra y luego Dios sopló en él y pasó a vivir, pasó a tener vida biológica. Pero esa no fue la primera y la última vez, o mejor dicho, esa no fue la última vez que Dios sopló en el hombre para darle vida. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos la vida de los discípulos de Jesús en Juan 20, versículos 21 y 22. Jesús ya había resucitado aquí. Y fíjense lo que dice en el texto. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiero continuar con el texto de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vos tenés todo el texto. Yo quiero leer la parte que está resaltada en un color diferente. Dice que vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amados, eso está hablando de un segundo soplo de Dios. La primera vez Dios sopló en el Adán terreno. Dios le formó del polvo de la tierra y Dios sopló en él y él fue un alma viviente. Él pasó a tener vida biológica. Ya los relatos leídos después se relacionan a los discípulos de Jesús, se relacionan al nuevo pacto, el Nuevo Testamento, inaugurado con la sangre de Jesús. Los hombres estaban muertos espiritualmente, aunque tenían vida biológica, vida terrena. Todos los hombres después del pecado de Adán estaban muertos espiritualmente, alejados de Dios, apartados de Dios. Y aquí Jesús sopla otra vez, el mismo que sopló en Adán para darle vida biológica, ahora sopla sobre sus discípulos y ellos reciben el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, en donde relata que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino con poder, otra vez menciona el detalle de que apareció como un viento recio y sopló sobre ellos y todos pasaron a recibir vida espiritual. Es decir, el segundo soplo fue cuando Dios nos dio vida espiritual. En el primer soplo Dios dio vida biológica a Adán. En el segundo soplo, cuando Dios envió a su espíritu sobre aquellos o en aquellos que creen en él, Dios les dio vida espiritual. Dios volvió a soplar como sopló a Adán y le dio vida biológica. Dios volvió a soplar con su espíritu ahora y el hombre pasó a tener vida espiritual, vida eterna. Hasta este punto ustedes ya se darán cuenta de que existe dos vidas. Podemos definirla en tres, pero vamos a sintetizarla en dos. La vida terrena, la vida biológica y la vida espiritual, que es lo mismo que la vida eterna. La vida radicada en el espíritu. A eso ya más adelante en otros módulos vamos a aprender sobre eso, que Jesús le dice a Nicodemos que es necesario nacer de nuevo. Ya un hombre conocedor de la palabra, maestro en Israel, y Jesús le dice es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando de la vida espiritual, de la necesidad de ser soplado por Dios y tener vida espiritual, lo que la Biblia llama de nuevo nacimiento. Sigamos, vida aquí entonces, biológica. ¿Cómo se forma la vida biológica? Cuando el espermatozoide se une al óvulo, es como que Dios sopla vida y el hombre pasa a tener vida biológica. Por eso es, amados, que nosotros como creyentes no estamos a favor del aborto, porque exactamente en el momento de la fecundación, que el espermatozoide y el óvulo se unen, allí Dios ya sopla y ya existe un alma viviente.
Ya existe una persona. Aunque fuese solamente un embrión, ya es una persona, porque allí Dios sopla la vida biológica cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. ¿Y la vida espiritual cómo se da, pastor? Se da cuando la gracia y la fe se encuentran. Dios sopla nuevamente y allí el hombre pasa a tener vida espiritual. ¿Cómo así? Cuando la gracia, la palabra de gracia, es decir, Jesucristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario para salvarte, a vos no te costó nada y a Él le costó todo. Eso es gracia. La palabra de Dios te es predicada a vos, que Jesús murió por tus pecados. Cuando vos agregás fe a esa gracia, Dios sopla su espíritu en vos y naces de nuevo del espíritu. Otra vez se da el soplo de Dios. Ahí tenemos entonces la diferencia entre la vida biológica. Cuando Dios sopla vida, cuando el esperma se une con el óvulo. Cuando Dios sopla vida espiritual, cuando el hombre cree, por la fe accede al evangelio de la gracia, a la obra salvífica o salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigamos. Hasta aquí nosotros hemos visto entonces la creación y la formación del hombre, ¿sí? Creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Hemos visto la diferencia entre el primer Adán y el último Adán. Ahora yo quiero mostrarte cómo es que Dios formó la casa de Adán. La primera casa del hombre fue la de Adán y fue creada por el propio Dios. Fíjense allí cómo Dios estableció este lugar. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Recordando aquí que la palabra entonces Edén significa placer, significa deleite. Vos tenés en tu material eso. Dios entonces eligió una región llamada Edén, llamada placer, deleite en el hebreo, y allí plantó un huerto en el Edén. Y ese huerto fue la primera casa del hombre. Ese jardín, como prefieras llamarlo, huerto o jardín, fue la primera casa del hombre. Y presten mucha atención cómo Dios equipó aquella primera casa. Cómo Dios equipó ese jardín. Cómo Dios estableció esa casa para la primera familia, la familia de Adán y la familia de Eva. ¿Ok? Vamos a ver un poquito allí. En el material, en el punto 2, en la parte B, vos tenés allí provisiones en el jardín. Nosotros tenemos 4 especies de árboles aquí en el jardín, que cada una de ellas representa algo interesante de cómo Dios equipó la primera casa del hombre. ¿Okay? Vamos a ver un poquito allí. La primera observación allí es árbol agradable a la vista. Entonces Dios colocó en el jardín árboles que necesariamente no tenían frutos, pero eran árboles que recreaban la visión de Adán y Eva. Eran árboles hermosos de mirar. Nosotros estamos transmitiendo aquí desde Asunción, Paraguay, y aquí en nuestro país y principalmente en nuestra capital, en la época donde el tallí comienza a florecer, el lapacho comienza a florecer, es lindo de ver algunas calles de Asunción teñidas de rosa. El lapacho rosa es el lapacho que más abunda, también hay el blanco y el amarillo, pero es lindo de ver, es lindo de mirar y ver así cuadras y cuadras del microcentro, de algún barrio de la capital, siendo coloreada por el tallí rosado. Así también Dios colocó árboles agradables a la vista dentro del jardín del Edén. Entonces Adán y Eva miraban y era lindo de mirar, era algo agradable. ¿Qué esto representa? ¿Cómo esto puede ser aplicado a nosotros? Si en la primera casa había árboles agradables a la vista, es decir, este árbol o estos árboles representaban belleza, orden, organización. Dios se encargó de colocar en la casa de Adán y de Eva belleza, orden, organización. Eso no puede faltar en nuestra casa.
Eso no puede faltar en nuestro hogar. Crear un ambiente inspirador. Un ambiente, no estoy hablando aquí necesariamente de lujos o de gustos extravagantes. Estoy hablando de crear un ambiente inspirador. Un ambiente en donde cuando el hombre llega a casa, cuando la mujer está en casa, se sienta en casa. Hay un ambiente de hogar, hay un ambiente de belleza, hay un ambiente reparador, reconfortante. A eso se refiere árbol agradable a la vista. También vemos allí árboles que era bueno para comer. O sea, Dios colocó innumerables cantidades de árboles que producían fruto. Adán ya tenía lista y en bandeja el desayuno, el almuerzo, la cena. Él ya tenía todo. Dios se había encargado de colocar árboles que lo alimentasen, que nutriesen su cuerpo. Dios colocó en su casa comida, provisión. Eso significa que en la primera casa había provisión, había sustento. Y Dios estaba dando un mensaje al hombre. Dios le estaba diciendo a Adán, yo soy tu proveedor. ¿Saben qué significa eso? Que en nuestra casa no puede faltar el entendimiento de que Dios es nuestro proveedor. Amados, eso es muy importante entender. Muchos hombres y muchas mujeres han cargado con un peso muy pesado en los hombros de creerse de manera independiente los proveedores de sus hogares. Y eso les ha llevado a desgastarse. Eso les ha llevado a tener el trabajo como algo a veces hasta penoso, porque debe sacrificarse más de lo que debe aún para colocar comida en su casa. Muchos siguen pensando hoy que el hombre trabaja para sobrevivir y para comer. Amados, yo sé que la maldición de Adán, la maldición de la tierra decía, del sudor de tu rostro comerás. Y hay un salmo que dice que del trabajo de tus manos comerás, feliz serás y todo te irá bien. Pero yo quiero decirte que Jesucristo de Nazaret murió en la cruz del Calvario para librarnos de toda maldición. Y una de ellas, de la maldición de que el trabajo, o mejor dicho, que la comida sería el resultado de nuestro sudor. No, señores. Jesucristo de Nazaret nos quitó de debajo de todo tipo de maldición. Hoy vos y yo trabajamos y trabajamos. Para nosotros el trabajo es una bendición y no trabajamos para comer, trabajamos para ser de bendición, para desarrollar el potencial que Dios colocó en nosotros, para ser útil a la sociedad, para ser útil a las personas, y como consecuencia Dios nos provee. Dios es nuestro proveedor. Padre de familia, hombre que me estás escuchando, Dios es el proveedor de tu casa. Eso debe estar firme en tu corazón. Dios es el proveedor de tu casa, así como lo fue en la casa de Adán. En Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Dios ya nos bendijo con todo. Por eso es que Jesús en Mateo 6 dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber y por lo que van a vestir. No se preocupen, no se afanen. Eso es cosa de gente que no conoce a Dios. Ustedes busquen en primer lugar el reino. Porque ¿cuándo es que yo puedo buscar el reino en primer lugar y su justicia? Cuando ya tengo la certeza de que mis necesidades ya están suplidas. Entonces ya no corro viviendo detrás de mis necesidades. Corro para manifestar el reino de Dios que está dentro de mí. Mi trabajo ya no es un instrumento para suplir mis necesidades. Es un instrumento para manifestar el reino, porque de mis necesidades tengo la certeza de que Dios ya suplió. Los conceptos cambiaron. ¿Sabías que Dios puede suplirte mucho más de lo que tu bolsillo tiene y puede? ¿Sabías que Dios puede darte mucho más allá de lo que ves en tu cuenta bancaria? Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando contigo allí. Yo quiero decirte algo. Elías fue enviado a una viuda en tiempos de escasez,
en tiempos de sequía, en donde no llovía. Si no llueve, no hay producción. Si no hay producción, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay alimento. Si no hay alimento, hay hambre. Elías, 3 años no llovió en Israel. Y Elías había sido sustentado por Dios de manera sobrenatural junto al arroyo Querit, en donde un cuervo le llevaba de mañana y de tarde pan y carne, y él bebía del agua del arroyo. Luego Dios le dijo: vete ahora junto a una viuda en Sarepta y yo te sustentaré allí. Elías va llegando a aquella ciudad, y cuando llegó a aquella ciudad se encuentra con una viuda y él le pide un vaso de agua para beber. Y la viuda le dice: bueno, voy a traerte el vaso de agua. Elías le detiene y le dice: también hazme un bocado de pan, por favor. Y la viuda allí revela en su respuesta la condición en la que estaba viviendo. Le dice la viuda: mi señor, tengo apenas un poquito de harina, un poquito de aceite. Estaba pensando en preparar el último pan, el último bocado, y estaba por comer ese pan, y luego yo y mi hijo moriríamos, porque era el último bocado. Y Elías le dice: hazme primero a mí. Hazme primero a mí. Ella le había dicho: mi hijo fue a buscar 2 leños para preparar el fuego, asar el pan y luego nos dejaríamos morir. Y Elías le dice: hazme primero a mí. ¿Cómo se entiende eso? Si lo miramos desde el punto de vista natural, parecía un abuso de Elías pedir a una mujer que solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, pedirle un pan, siendo que ella ya estaba al borde de la muerte. Pero Elías sabía que había algo espiritual detrás. Y yo quiero contarte cómo Dios provee en medio de la escasez. Cómo Dios provee. Aquella mujer dijo: solo tengo un puñado, comemos y morimos. Pero ella mencionó algo importante. Dijo: mi hijo fue a buscar 2 leños de madera. Y Elías le dijo: dame las primicias. Tal vez vos no entiendas lo que está pasando allí, pero te voy a explicar. Los 2 leños representan la cruz tipológicamente, y las primicias del pan ofrecido al profeta representa a la resurrección de Cristo, porque Cristo fue hecho primicia de entre los que resucitaron. O sea, la escritura nos está diciendo allí que aunque nuestros ojos no informen escasez y dificultad, si nosotros conseguimos confiar en la obra de la cruz y en la obra de la resurrección, en la obra consumada de Jesús, allí hay abundancia, allí hay poder, allí hay milagro. Elías le dijo: dame las primicias, porque el Señor dijo: mientras yo esté aquí contigo, la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Y así fue durante todo el tiempo que Elías vivió con ella. La harina no escaseó y el aceite no menguó. ¿Saben por qué? Porque allí habían la representación tipológica de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y cuando vos y yo vemos la obra de Jesús, contemplamos la maravillosa provisión de Dios, que su Hijo fue muerto en la cruz del Calvario y resucitado al 3er día. Mientras consigas ver la centralidad de Jesús, no va a escasear la harina, no va a menguar el aceite en tu vida. Siempre será multiplicado, siempre habrá más, porque tu vida está concentrada en la centralidad de Jesús. Árbol bueno para comer. Dios es el proveedor. Allí estaba el árbol de la vida también. El árbol de la vida apunta a Cristo. Dios colocó el árbol de la vida en el centro mismo, porque Dios siempre quiso que la vida fuese el centro del hombre. Por eso Dios levantó a Jesús en medio de 2 ladrones. Él estaba en el centro, para que su Hijo siempre esté en el centro de nuestra vida. Por eso es que Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. En Juan 15, versículo 5. Jesús es el centro. En la primera casa había el árbol de la vida, representando a Cristo. Y también había el árbol del conocimiento del bien y del mal, representando que aún dentro de la propia casa de Adán había límites, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era una propiedad de Dios, le pertenecía a Dios.
Adán no podía tocar. Entonces, en tu casa nunca puede faltar belleza, orden, el entendimiento de que Dios es tu proveedor, que Jesús es el centro de tu vida y límites. Responsabilidades en el Edén. El hombre debía labrar y guardar la tierra, o sea, debía cuidar aquello que Dios le había dado. Debía cuidar aquello que Dios le había dado. Dios le dio un paquete completito y el hombre debía cuidar. Ok, y aquí vamos a ir entrando en la parte final, que es maravilloso. Fíjense aquí, presten mucha atención. ¿Cuáles eran las funciones del hombre en el Edén? El hombre era rey y sacerdote. Adán, fíjense allí, sacerdote, cuando hablo, me refiero a sacerdote, me refiero a que el hombre podía tener comunión con Dios. Sacerdote significa entonces comunión con Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, el hombre tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, escuchaba a Dios, tenía un contacto con Dios, comunión. Y Adán era rey, o sea, él ejercía gobierno sobre la creación. Dios le había dicho ya en Génesis 1:26 que señorearía sobre toda la creación. O sea, Adán era rey y sacerdote. Adán tenía comunión con Dios, sacerdote. Adán gobernaba la creación, rey. Tenía una gracia de Dios para gobernar. Él había colocado nombre a todos los animales de la tierra. Rey y sacerdote. Era una función. Esa función, amados, se perdió después del pecado de Adán. El hombre fue perdiendo esa comunión con Dios, o sea, fue perdiendo su sacerdocio. Y por ende, como no tiene comunión con Dios, no consigue gobernar la creación. No consigue manifestar el gobierno de Dios sobre la creación. Después del pecado de Adán vemos estas funciones separadas. O sea, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al pacto propiamente de Dios con la nación de Israel, nosotros vemos que el reinado caminaba por un lado y el sacerdocio por otro lado. Eran caminos diferentes. O sea, el que era rey debía ser del linaje de David y el que era sacerdote debía ser del linaje o de la familia de Leví, de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, Dios había elegido una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Nadie más, por más de que quisiese, podía ser sacerdote. Entonces la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Por un lado, el reinado, por un lado, el sacerdocio. Recuérdense que esto junto estaba en Adán. Adán ejercía ambas funciones junto, en armonía, pero después del pecado estas funciones se separaron. El que era rey no podía ejercer sacerdocio y el que era sacerdote solo podía ser de una tribu y no podía ser rey. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí. En el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, vos y yo somos reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en el nuevo pacto, por causa de la obra de Jesús, los que somos descendientes del último Adán, volvemos a ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Es decir, podemos tener comunión con Dios, ejercer nuestro sacerdocio, hablar con Dios, estar en comunión con Él, y también podemos gobernar como reyes sobre la faz de la tierra. Ya en otros módulos voy a enseñar un poco más sobre eso. Pero vos y yo volvemos a ser reyes y sacerdotes. Ya no más de la tribu de Leví, sino de la tribu de Melquisedec. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, ahora vos y yo somos reyes y sacerdotes por causa de la obra de Jesús. Las dos funciones que Adán tenía, que se perdió después del pecado, que caminaban por separado en el Antiguo Testamento, volvemos a tenerlos juntos. Y somos según el orden de Melquisedec. Es decir, vos y yo podemos tener comunión con Dios y podemos gobernar sobre la creación. Podemos gobernar lo que Dios nos da. Ahora, ¿a qué te referís, pastor, con decir gobierno? Me refiero a
manifestar el reino de Dios e influenciar con el reino de Dios a través de tu vida. Cuando vos gobernás sobre aquello que Dios te dio, ejerciendo el reino de Dios, manifestando el reino de Dios. Por ejemplo, cuando uno ordena a un demonio que salga de la vida de una persona, uno está ejerciendo su autoridad de rey. Cuando uno está ordenando que la salud se manifieste donde hay enfermedad, uno está ejerciendo su reinado. Cuando uno establece que en donde hay tormenta la paz llegue, uno está ejerciendo su reinado. Jesús ejerció su reinado al maldecir la higuera secándolo, al parar los vientos, al hablar con las cosas. Ejerció su reinado y vos y yo podemos ejercer ese reinado. Y yo quiero concluir con esto aquí, con Marcos 2, 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es rey y sacerdote. Él es según el orden de Melquisedec, un nuevo orden, no un orden antiguo de la ley que era la orden de Leví, del linaje de Leví. Por eso es que vos y yo, si vos estás en el ministerio de alabanza de alguna iglesia, vos y yo ya no somos levitas, vos y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pastor, ¿cuál es la diferencia de uno y de lo otro? Que según el orden de Leví, solo hombres podían ser sacerdotes de 20 a 50 años, solo de una tribu, solo de una nación. Según el orden de Melquisedec, significa que personas de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier tribu, de cualquier nación, pueden ser sacerdotes de Dios. Hombres, mujeres, personas de cualquier lugar, porque ahora ya no hay exclusividad sacerdotal. Ahora es un sacerdocio mundial. Dios tiene sacerdotes, hombres y mujeres que tienen un pacto con Él en todo el mundo, en todas las naciones. Y Jesús era rey y sacerdote, solo por esa razón que yo subrayé allí, porque era hijo de Dios. O sea, porque somos hijos de Dios, podemos nuevamente tener lo que Adán perdió. ¿Qué? Ser sacerdote, tener comunión con Dios y ejercer el reinado, el gobierno sobre la faz de la tierra, como Adán lo tenía, porque somos hijos de Dios. Amén, amados. Yo quiero dejarte eso allí. Quiero agradecer tu atención. Quiero recordar que si vos tenés alguna duda, alguna pregunta, vos podés escribirnos al número del WhatsApp que vos tenés allí de nuestro equipo técnico, o también podés inscribirnos, preguntarnos por el Facebook, cualquier duda que vos tengas. Yo quiero dejarte eso allí entonces. Hoy aprendimos sobre la creación del hombre, la formación del hombre, sobre el primer y último Adán, Adán y Cristo. Nosotros somos descendientes del último Adán. Aprendimos cómo fue la primera casa del hombre, el Edén, lo que el Edén tenía. Aprendimos la responsabilidad del hombre de labrar y guardar la tierra, y aprendimos sobre la función de sacerdote, tener comunión con Dios y reinado, que Adán perdió y se separó después del pecado en todo el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Pacto vuelven a unirse. Volvemos a ser reyes y sacerdotes. Yo quiero enviarte un gran abrazo y que vos continúes bendito en Cristo Jesús.